16. Era mediodía en la costa este americana. El sol había alcanzado su cenit, lo que le permitía iluminar las calles que acechaban en el fondo de los cañones de hormigón de Manhattan. Nigel Sheldon se asomó a la Quinta Avenida desde el piso 225 de la Oficina de Desarrollo y Exploración de la Federación. Desde allí podía ver la batalla perpetua del tráfico de la ciudad en plena acción. A lo largo de toda aquella inmensa avenida histórica, los taxis amarillos y las limusinas de color negro mate se aglomeraban en la calzada, dos especies completamente diferentes y antagonistas que se disputaban el dominio de los carriles disponibles. La leyenda urbana decía que los taxis de la ciudad tenían unos programas agresivos y legales instalados en la matriz de conducción. Lo que nos sorprendería mucho a Nigel dado el número de veces que su limusina había tenido que frenar para dejar paso a un taxi que se le había metido por delante. Y eran ellos los que más se beneficiaban de aquella breve visita de la luz, cientos de ellos relucientes y espléndidos entre sus sombríos oponentes. En ese instante la victoria parecía suya. Más cerca de la base del rascacielos vio un grueso semicírculo de periodistas frente a la entrada principal. De repente se le ocurrió algo: si escupía por la ventana, ¿cuánto tiempo tardaría en darle a alguno, que levantaría la cabeza con una expresión de asco e irritación? Pensó en lo agradable que era seguir teniendo pensamientos infantiles, le daban cierta perspectiva a la vida. A sus compañeros del consejo desde luego no les vendría nada mal un poco de animación. Ya estaban llenando la habitación que tenía a su espalda. Thompson Burnell y Crispin Goldrich se habían sentado juntos en la mesa y habían unido las cabezas para politiquear y maniobrar, el juego en el que participaban todas las grandes familias. Elaine Doy, que parecía más demacrada que de costumbre, claro que no le hacían falta más complicaciones el año en que vería incluido su nombre en el cartel de las preprimarias presidenciales. Estaba intercambiando saludos con Rafael Columbia y Gabrielle Eise. En esa ocasión había menos ayudantes, lo que reflejaba el aumento de la seguridad y la importancia que había adquirido el Consejo del Exoprotectorado. Wilson Kime estaba hablando con Daniel Alster, no parecía demasiado nervioso, a pesar del grado de animosidad que le dirigían algunos miembros del Consejo, encabezados por el senador Burnelli. Nigel podía tomarse el politiqueo con calma. Al contrario que Wilson, él nunca se había permitido el lujo de tomarse una vida sabática y alejarse del corazón del gobierno de la Federación. Él vivía para prevenir las cosas y estaba bastante seguro de que ninguno de los ayudantes ni los gabinetes a los que habían acudido los otros miembros del consejo para informarse habían preparado tantos guiones como los estrategas del TEC. Algunos de los peores resultados posibles iban a requerir unas contramedidas que tendría que asumir solo, a través de iniciativas privadas y discretas que incluían el último recurso de evacuar a toda su familia del espacio de la Federación. Un proyecto que no le molestaba en demasía, de hecho, era todo un reto. Lo único que le preocupaba en esos momentos era lo mismo que llevaba inquietándolo varios meses: la falta de contacto por parte de Ochie. Nigel estaba acostumbrado a que su amigo se desvaneciera durante meses, incluso años seguidos, cuando se iba a recorrer esos mundos o se afincaba en una granja y criaba una nueva familia. Pero siempre terminaba respondiendo a sus mensajes. Si están listos, dijo Elaine Doy, un tanto impaciente. Nigel le dio la espalda a la ventana y asintió de mala gana. Llevaba un tiempo retrasando la reunión con la pequeña esperanza de que Ochie apareciera en el último minuto, sin disculparse, como siempre, y encantado de causar molestias. Pero no iba a poder ser. Las puertas estaban cerradas y la sala protegida. Todo el mundo se acomodó alrededor de la mesa. La vicepresidenta pidió que se conectara con la IS y sus líneas de color mandarina y turquesa empezaron a estremecerse por la pantalla situada en el extremo de la sala. Creo que deberíamos empezar felicitando al capitán Wilson y a su tripulación por llevar a cabo una misión excepcionalmente complicada con auténtica profesionalidad, dijo Elaine Doy. Sé que ha tenido que tomar decisiones difíciles ahí fuera, capitán, y no le envidio, pero creo que fueron las más acertadas. Regresar con la información era su primera prioridad. ¿Y qué información es esa, si puede saberse?, preguntó Thompson Burnelli. Yo no considero que su viaje me haya iluminado en absoluto. Y menos sabiendo el coste de toda esta maldita operación. Que hay una especie alienígena muy extendida, con una tecnología avanzada y al parecer bastante agresiva, a 750 años luz de la Federación, dijo Wilson, impasible. Estaban confinados dentro de la barrera, pero alguien los soltó para que pudieran vernos. Un tercer grupo. Una acción que, en sí misma, ya deberíamos considerar poco amistosa como mínimo, si no auténticamente hostil.
¿De verdad cree eso? Preguntó Thompson. ¿Que nos estamos enfrentando a dos conjuntos de alienígenas, ambos hostiles? La eliminación de la barrera no fue ninguna coincidencia, dijo Miguel. Nosotros no lo hicimos. Los alienígenas de Dyson no lo hicieron. Ergo, hay algún otro factor interviniendo en esto. Tuvieron que ser los alienígenas que la levantaron, dijo Brewster Kumar. Solo lo podían hacer los que disponían del conocimiento para construirla. En mi opinión, eso no tiene mucho sentido, dijo Elaine Doy. Si vas a desconectarla en cuanto aparezca la primera nave para investigar, ¿para qué levantarla en un principio? Permítanme abordar esa cuestión, dijo Wilson. Tenemos dos opciones. O bien la barrera la bajaron los mismos alienígenas que la levantaron, en cuyo caso los motivos siguen fuera de nuestro alcance, dado el nivel de conocimiento que tenemos ahora mismo sobre ellos. O bien la apagó alguien diferente, de nuevo por razones desconocidas, y esa es la conclusión más preocupante. ¿Por qué? Preguntó Crispin Goldrich. La levantaron para confinar lo que parece ser una especie agresiva. A alguien le preocupaban lo suficiente como para construir esa cosa. Yo estuve allí, vi la barrera, no se construye algo así sin una razón muy poderosa. Me da igual lo avanzados que fueran los constructores, los recursos y el esfuerzo que tuvieron que dedicar a esa tarea fueron monumentales. Estaban casi paranoicos por culpa de los alienígenas de Dyson. Piensen en eso, una especie capaz de construir una barrera alrededor de una estrella es que estaba preocupada. Cualquier cosa que les preocupe a ellos a mí me hace cagarme de miedo. Y ahora los alienígenas de Dyson están libres. ¿Está de acuerdo con esa valoración? Le preguntó Elaine Doy a Lais. Es lo más lógico. No creemos que fuera una coincidencia que la barrera se desconectara cuando llegó el segunda oportunidad. No parece muy probable que lo hicieran los alienígenas de Dyson. Por simple eliminación, tuvieron que ser los creadores de la barrera, u otro alienígena diferente. Ninguno de los cuales tiene un motivo válido, dijo Brewster Kumar. Ningún motivo aparente, dijo Lais. Pero dado que todavía no sabemos la razón que provocó el establecimiento de la barrera, intentar adivinar la base de su eliminación es un ejercicio irrelevante. ¿No cree usted que se levantó porque los alienígenas de Dyson son agresivos? Preguntó Wilson. Es una teoría plausible, sí, dijo Lais. ¿Pero por qué fue necesario encerrar a Dyson Beta en una barrera parecida? En eso tiene razón, reconoció Rafael Columbia. No lo sé, dijo Wilson con acento cansado. Pero lo que sí hemos establecido es lo peligrosos que son los alienígenas de Dyson Alpha. Peligrosos en apariencia, dijo Thomson Burnelli. Admitámoslo, si una especie alienígena hubiera observado a la Tierra en el siglo XX, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, llegaría a la conclusión de que éramos unos seres violentos e irredimibles. Me sorprende que no nos rodearan con una barrera cuando tuvieron la oportunidad, si es que es por eso por lo que se construyen esas cosas. Ya hemos dejado atrás esa fase, dijo Elaine Doy. El rejuvenecimiento y la expansión interestelar han alterado por completo nuestra psicología y nuestra cultura. No empiece otra vez con esa discusión, dijo Brewster Kumar. Tuvimos suerte, eso es todo. Somos nosotros los que construimos nuestra propia suerte, dijo Elaine. Como raza, tenemos un gran potencial en nuestro interior. Tenga un poco de fe. Aquí no estamos debatiendo nuestra raza, dijo Miguel. Estamos aquí para decidir qué hacer con un montón de alienígenas que disponen de un montón increíble de armas nucleares y tienen cierta propensión a utilizarlas. Tienen bombas atómicas y sin duda muchas otras armas sofisticadas, dijo Rafael Columbia. Pero no tienen ninguna forma de VSL, lo que nos da un margen de seguridad de 750 años luz. Eso es un margen de seguridad muy grande. No tenían VSL porque no había necesidad de tenerlo dentro de la barrera, dijo Wilson. Pero dada su capacidad tecnológica, que ya ha quedado demostrada, yo no contaría con que una mayor o menor distancia fuera a mantenerlos alejados de nosotros. ¿Cuánto tiempo les llevaría construir naves estelares con VSL? Todo el mundo miró a Nigel y este se encogió de hombros. Como ha dicho Wilson, tienen una base industrial de alta tecnología. Una vez que has descifrado la teoría básica, se podría tener un prototipo de hipermotor en funcionamiento en unos cuantos meses, si se dedican los recursos suficientes al proyecto. La pregunta clave es si sabes hacer las sumas y restas correspondientes. Tenemos que suponer que saben, dijo Elaine Doy. Han visto el segunda oportunidad en funcionamiento. Hizo una mueca.
Y es muy posible que tengan a Bose y Berbeque. Se suicidarán antes de que eso ocurra, seguro, dijo Rafael Columbia. Saben lo que hay en juego. Wilson carraspeó, incómodo. Todo el mundo se volvió para mirarlo. Llevaban el tiempo suficiente en aquel negocio como para ser capaces de oler las malas noticias a un par de kilómetros de distancia. A todos los miembros de la tripulación, yo incluido, nos equiparon con un implante que lleva a cabo esa función, dijo Wilson. Sin embargo, podemos suponer con razón que tanto Bose como Berbeque valorarán antes la situación. Si fueran a entablar un primer contacto no violento con los alienígenas de Dyson, yo esperaría que hicieran algún intento de comunicarse y establecer algún tipo de relación. Solo si la situación pareciera desesperada recurrirían a un borrado completo de sus implantes de memoria y al suicidio. ¿Entonces lo harán?, dijo Elaine Doy. Parecía apremiarlo para que dijera que sí. Quiero decir, saben que se les revivirá en la Federación. Solo perderán un día como mucho, ¿no? Y además, podría ser un día muy desagradable. Tengo razones para creer que Emanuele Berbeque hará lo que hay que hacer, dijo Wilson. Pero, y espero por Dios que me equivoque, puede que tengamos un problema con Bose. ¿A qué se refiere con un problema?, quiso saber Thompson Burnelli. Wilson se quedó mirando al senador. Su entrenamiento y evaluación no fueron tan rigurosos como los de todos los demás presentes a bordo. Después de la selección, pasó algún tiempo en un tanque de rejuvenecimiento para reducir su edad corporal. El tiempo restante que quedaba antes del lanzamiento era limitado. Entonces, ¿por qué coño lo dejó subir a bordo? Conveniencia política, interpuso Nigel sin alterarse. Por la misma razón por la que estaba a bordo su hombre, Tunde Sutton. Thompson señaló a Nigel con el dedo rígido. Tunde superó cada prueba que le pusieron por delante. Desde luego que sí. Y si le hubieran rechazado en el último proceso de selección, junto con todos los demás que tenían contactos con las grandes familias de la Tierra, usted habría sido el primero en armar un escándalo. Quizá. Pero al menos Tunde estaba bien entrenado, no como ese tal Bose. ¿Qué clase de operación de catetos están dirigiendo aquí? La única que hay en el pueblo. Dios bendito. Thompson se recostó en la silla y le lanzó a Nigel y a Wilson una mirada asqueada. Muy bien, dijo Elaine Doy. En el peor de los casos, los alienígenas de Dyson saben muchas cosas sobre nosotros, pueden construir una nave estelar con VSL y saben dónde estamos. ¿Qué hacemos con todo eso? Lo mismo que la última vez, dijo Wilson. Enviar una misión para averiguar lo que está pasando. Una misión que tenga más éxito que la última vez, esperemos, dijo Crispin Goldrich. Lo tendrá, dijo Nigel. Al segunda oportunidad lo enviamos a lo desconocido, no sabíamos nada. Tuvimos que construir algo que pudiera abordar casi cualquier contingencia, un auténtico navío de exploración. Esta vez la misión estará muy bien definida. Estas naves serán más pequeñas y es posible que incluso un poco más baratas. ¿Por qué necesita más de una?, preguntó Elaine Doy. Para que las otras puedan observar lo que le ocurre a la que intente entablar contacto y vuelvan a informar si se pierde, dijo Wilson. A estas alturas, los alienígenas de Dyson saben quiénes somos y seguramente que no fuimos nosotros los que levantamos la barrera. Y desde luego saben que no somos ninguna amenaza para ellos. El modo que tengan de reaccionar esta vez ante nuestra presencia, será crucial. No me gustaría encargarme a ese trabajo, murmuró Rafael Columbia. Yo tampoco estoy deseando emprenderlo, dijo Wilson. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. ¿Es que tiene algo que demostrar?, preguntó Thompson Burnelli en voz baja. Wilson no picó. ¿He de suponer que esas naves ya están en la mesa de dibujo?, preguntó Elaine Doy. Oh, sí, dijo Nigel. En cuanto terminamos el diseño del segunda oportunidad, autoricé una evaluación preliminar de lo que podría ser una nave estelar de exploración más pequeña. Adaptar lo hecho a un vehículo rápido de reconocimiento es relativamente sencillo. A partir de lo que aprendimos durante la construcción del hipermotor del segunda oportunidad, podemos modificar las versiones futuras para alcanzar una velocidad mucho mayor. Se ha descartado toda la estructura de soporte vital, la tripulación puede aguantar unos cuantos meses en caída libre. También hemos minimizado el motor a reacción junto con su basura auxiliar, no hacía ninguna falta aparte de para maniobrar en distancias cortas. Pero hemos aumentado el cociente de armamento. Ahora podrán luchar además de huir. ¿Y cuál será su misión, con exactitud?, preguntó Brewster Kumar.
Deben descubrir algo más sobre la naturaleza de los alienígenas de Dyson. Si son tan belicosos como parecen. Si están desarrollando naves estelares con VSL o abriendo agujeros de gusano a sistemas estelares cercanos. La VSL en especial no sería nada fácil de ocultar, dado que una asignatura de agujero de gusano se detecta con bastante facilidad. Por supuesto, si tienen algún conocimiento en ese campo, eso significa que lo más seguro es que puedan percibirnos cuando nos acerquemos. Muy bien, dijo Elaine Doy. Creo que aquí estamos todos de acuerdo, hay que llevar a cabo esta nueva misión, y con cierta urgencia. Lo que me gustaría que hiciera este consejo es que le presentase una propuesta formal a la oficina ejecutiva de la Federación para formar una nueva agencia que supervisará toda la exploración de las Dyson y la operación de contacto, desde la planificación a la ejecución, y que se ponga todo bajo la jurisdicción del gobierno. Y la financiación, dijo Thomson Burnell con brusquedad. ¿Está diciendo que quiere que el gobierno establezca una agencia civil de vuelos estelares? Preguntó Rafael Columbia. Eso es, exacto. Nos encontramos ante una posible amenaza que pone en peligro a toda la Federación. No puede ser el coto vedado de una respuesta ad hoc con una financiación múltiple e indeterminada. Hay que abordar el problema con una política clara y estable. Vaya. Rafael miró a Nigel. ¿Y a usted qué le parece eso, Nigel? Es sobre todo su personal del que estamos hablando. Creo que con eso no es suficiente. Estuvo a punto de sonreír al ver lo silenciosa que se había quedado la sala, hasta Wilson lo miraba sorprendido. Quieren una política para esto, entonces tiene que ser a largo plazo y coherente. Si nuestros nuevos exploradores vuelven con malas noticias, ¿qué haremos? ¿Otra reunión como esta? No, Elaine tiene razón, necesitamos una política clara y una agencia capaz de llevarla a cabo. Tenemos que prepararnos para el peor de los casos antes incluso de que partan las naves exploradoras. Hay otras agencias y consejos en la Federación que se ocupan de la seguridad. Habrá que incorporarlos también a esta nueva agencia. Usted está hablando de la formación de una marina de guerra, dijo Crispin Goldrich. La idea parecía escandalizarlo. Una fuerza militar comprometida. Si usted sabe de alguna otra cosa que pueda defendernos, me gustaría oírlo. No puedo creer que esté proponiendo algo así. Usted. ¿Qué dice el señor Isaac sobre esto? Supongo que la noción le disgustará, dijo Miguel. Pero dado que no es capaz de tomarse la molestia de aparecer en esta reunión, no va a poder decir nada, ¿verdad? La sorpresa que rodeó la mesa fue incluso mayor que antes. ¿Qué? Preguntó un irritado Nigel. Teníamos un sueño glorioso cuando éramos jóvenes. Le regalamos las estrellas a la humanidad. Y, como ha dicho Elaine, hemos crecido gracias a eso. Si todo lo que hemos logrado como raza, toda esta gloriosa civilización que hemos construido, está amenazada, pues claro que quiero protegerla, coño. Una marina de guerra la protegería. Sí, así es, dijo Thomson Burnell con cuidado. Pero si seguimos adelante y anunciamos que vamos a crear una marina de guerra, provocaremos el pánico y la preocupación. Dios sabe lo que hará la bolsa y el golpe que eso provocará en la economía no promete nada bueno. Es posible incluso que la población comience a emigrar de los planetas exteriores de la fase 2, una inmigración hacia el interior que es lo último que nos faltaba. Este maldito incidente será algo cíclico, se alimentará de sí mismo. Si nuestra obligación es proteger a la Federación de cualquier impacto alienígena, entonces tenemos que tomar también eso en consideración. Esto no es solo algo externo, Nigel. Lo sé, dijo Miguel. Lo que tendríamos que hacer es copiar el modo en que Hitler preparó el terreno para su Luftwaffe. Después del Tratado de Versalles, a Alemania se le prohibió formar cualquier tipo de aviación militar, así que entrenó a sus pilotos en clubes privados y financió aviones comerciales que se podían modificar sin mayores dificultades. Luego, cuando quiso una fuerza aérea, solo tuvo que unir las dos cosas. Todas las piezas estaban disponibles, pero nadie las reconoció por lo que eran. Y hoy en día tenemos una base industrial extendida por más de 600 mundos, podemos organizar una operación de fabricación encubierta mucho más sofisticada de lo que pudieron hacer los nazis jamás. El resto no es más que otra remodelación burocrática más para unir los departamentos correspondientes. Se me ocurren varias personas en el Senado a las que no les hará mucha gracia la comparación con Hitler, dijo Thomson Burnell con una sonrisa seca. Entonces no use esa analogía, dijo Miguel. El caso es que podemos empezar los preparativos para la defensa física de la Federación sin alarmar a nadie. Resolver el papeleo es siempre la mitad de la batalla.
Me interesa su opinión, le dijo Rafael Columbia a Laís. ¿Cree que deberíamos tener una marina de guerra? Si bien nunca aprobamos la carrera armamentística, consideramos que la formación de tal organización defensiva es una precaución sensata dadas las circunstancias. Wilson le lanzó a la pantalla una mirada incisiva. ¿Nos ayudaría con la carrera armamentística? Confiamos plenamente en su habilidad en ese campo. Han demostrado su capacidad muchas veces a lo largo de toda la historia. Aunque apoyo el envío de otra misión a Dison Alpha, dijo Brewster Kumar, no deberíamos olvidar las otras especies que parecen estar ahí fuera. Esta Marina de Guerra, o Agencia de Vuelos Estelares, ¿va a enviar misiones para intentar localizar a los creadores de la barrera? Primero tenemos que tener una agencia de vuelos estelares. Nigel reprendió al asesor científico con suavidad. Pero sí, no deberíamos pasar eso por alto. Como tampoco una misión diferente a Dison Beta. Me interesa mucho ver si la barrera sigue allí. Esto no puede ser solo por la especie de Dison Alpha. Muy bien, dijo Elaine Doy. Creo que deberíamos dejar fuera de la discusión la planificación concreta de la misión, al menos por ahora. Tenemos una propuesta que la eliminará, de todos modos. Supongo que este consejo y su función quedarían absorbidos por la nueva agencia. Le lanzó a Nigel una mirada inquisitiva. Una agencia de vuelos estelares necesitaría un panel de dirección, dijo Nigel. Somos la elección obvia. Entonces vamos a votar, dijo la vicepresidenta. ¿Aquellos a favor? Todos los miembros del consejo levantaron la mano. Esa vez el mensaje tenía el certificado de autoría de Chiles Lidle Algard, pero el portavoz era la misma escultura política Formit 3004 y todavía estaba sentado detrás de su escritorio, en San Mateo. En esa ocasión era primavera en la ciudad y el poderoso sol se elevaba sobre las paredes encaladas del barrio viejo, bañando los edificios con un hermoso tono dorado y sedoso. Los árboles verdes y oscuros plantados a lo largo de todas las calles estiraban las hojas para recibir el amanecer. Conciudadanos, ojalá pudiera darles la bienvenida con una sensación de satisfacción, dijo. Pero una vez más, a los que hemos librado la batalla clandestina para evitar que los agentes del aviador estelar reconcoman el corazón de nuestra maravillosa federación nos han dado la razón. Pero, por supuesto, no me alegro de la situación a la que nos enfrentamos en este día. No conseguimos destruir el segunda oportunidad y ahora la nave estelar ha comenzado una reacción en cadena que nos sumirá en la guerra. Según los deseos del aviador estelar, se ha dejado salir de su prisión a los alienígenas de Dison. Todos hemos visto las grabaciones de su agresión, una brutalidad que todos sabemos que se volverá contra nosotros en cuanto construyan sus propias naves estelares. Incluso si sobrevivimos al asalto inminente, quedaremos terriblemente debilitados. Nuestra riqueza y nuestro talento se invertirán en la simple supervivencia y se consumirán en el fuego nuclear. Es entonces cuando nos golpeará el aviador estelar, oculto entre nosotros. Este monstruo nos arruinará, a menos que nos protejamos contra él. Los guardianes del ser siempre estarán listos para frustrar sus maquinaciones, hasta el último momento. Lo arrancaremos de raíz y eliminaremos a sus agentes. Pero necesitamos su ayuda. Manténganse alerta. Protesten. Presenten a las elecciones una plataforma que se oponga a los escasos esfuerzos que propone este gobierno corrupto para protegernos. No necesitamos 3 naves exploradoras, necesitamos una armada de naves de guerra. No necesitamos más investigaciones, necesitamos armas que puedan borrar del espacio a los invasores. Debemos estar listos para defendernos de los alienígenas de Dison ahora mismo. Pronto aparecerán en nuestros cielos. No permitan que caigamos bajo su ataque. Desafíen a aquellos que afirman estar trabajando en su nombre. No es así, solo se sirven a sí mismos y a su maléfico amo. Ayúdenos. Sean fuertes. Protéjanse. El hombre inclinó la cabeza. Gracias por su tiempo. La luz roja estaba por todas partes, rezumaba pertinaz por toda la ciudadela de hielo y contaminaba cada habitación, cada pasadizo y cada grieta. Otzi la detestaba. Los constructores Sylphen del pasado habían hecho muy bien su trabajo, los grandes conductos ópticos y la batería de luz, fuera lo que fuera, proporcionaban una claridad rosada durante las 21 horas enteras que componían el día del planeta helado. Solo había un sitio que ofrecía un auténtico santuario: el exterior, por la noche. Pero era entonces cuando empezaba a hacer frío de verdad. Dentro, la mayor parte de los dormitorios privados tenían gruesas alfombras colocadas sobre el cristal resplandeciente, como cortinas improvisadas.
Para aquellas especies que dormían, o que al menos descansaban por la noche, eran un regalo de los dioses. En los últimos tiempos, a Otzi y a Orión les había dado por encender una lámpara de queroseno en su habitación durante un par de horas antes de irse a la cama. Su suministro original de queroseno se había agotado enseguida, pero uno de los aceites de la ballena de hielo era un sustituto razonable. La luz amarilla también atraía a unos cuantos humanos más que se acercaban a pasar algún tiempo con ellos, ya fuera para relajarse o para despotricar sobre su día. La habitación de Otzi empezó a parecerse a un pequeño bar por las noches, claro que sin alcohol. Era inevitable que, dado que la gente había llegado a la ciudadela de hielo proveniente de muchos planetas y a lo largo de muchos siglos, la conversación abarcara un buen número de perspectivas y opiniones diferentes. Las reuniones también ayudaron a Otzi a comprender mejor la ciudadela de hielo y su situación general. Una cosa quedaba muy clara, no deberían intentar buscar otro sendero hasta que llegaran los Sylphen a cazar. Es entonces cuando tienes la mejor oportunidad de salir de aquí, le dijo Sarah un día, un par de semanas después de que llegaran. Se había convertido en una asidua del pequeño club vespertino de Otzi. La mayor parte de los humanos de la ciudadela de hielo tendían a recurrir a ella en busca de orientación, una posición que Sarah se había ganado por la gran cantidad de tiempo que había acumulado en su favor. Era un papel que se contentaba con ver que le iba pasando a Otzi, que estaba igual de decidido a resistirse. ¿Por qué?, preguntó Orión. Para llegar aquí no hacen falta. Porque aumenta las probabilidades, dijo Sarah con aire tolerante. Si puedes seguirlos, o incluso mejor, si puedes quedarte con ellos, seguirás el sendero que cojan para salir. Está ahí, sin duda. Durante el resto del tiempo no haces más que adentrarte en lo desconocido con la esperanza de encontrar un sendero que esté abierto. Por lo que sabemos, no parece haber muchos. Y en este planeta, eso significa problemas. Tienes que llevar un buen montón de suministros y, además, ser rápido. Otzi no había tardado en averiguar que esa era una mala ecuación. Se podía utilizar un trineo para llegar al bosque de árboles de cristal que rodeaba el cráter de la ciudadela de hielo con bastante facilidad, pero luego, el trineo tenía muchos problemas para atravesar el bosque en sí. Si te ibas a pie, hacía falta una tienda que pudiera protegerte de las letales temperaturas nocturnas. Con la tienda aislante que se había llevado él quizá pudiera hacerlo, pero entonces tendría que llevarse también comida suficiente. Cuanto más peso llevabas, más lento eras. Una solución ideal sería una bestia de carga, pero las que podían sobrevivir en esas condiciones, como el Lontrus, eran muy lentas. Lo que significaba añadir más comida al peso que ya llevaban. Sarah tenía razón, su mejor opción era echar a correr detrás de los Sylphen. Tenían que tener paciencia. Los habituales sonidos matinales despertaron a Otzi. Sartenes, cuencos y fuentes que alborotaban por la cantina cuando el turno encargado del desayuno comenzó sus preparativos en la sala principal. Los acompañaban voces humanas combinadas con ululatos y silbidos alienígenas resonando por el corto pasadizo que llevaba a las habitaciones de Otzi. Se quedó echado en el catre durante un rato, con los ojos cerrados, mientras su mente iba reconociendo la secuencia de siempre. El sonido bajo y apurado de los fuelles y los quemadores de aceite. El agua que empezaba a hervir y agitaba las grandes teteras. Los cuchillos que se afilaban en la afiladora. Conocidos y pesados. Estaban en la 17ª semana. O por lo menos eso le parecía. Tenía unos sueños muy extraños, incidentes y mundos de la Federación que pasaban a toda prisa a su lado como una especie de seria cámara rápida. Les oía historias a sus compañeros sobre el tiempo, un tiempo que no pasaba como debía cuando se caminaba por aquellos senderos. Algunos habían perdido o ganado semanas, meses, años, mientras viajaban por los mundos Sylphen. Una noción que no hacía más que alimentar su impaciencia. Orión se removió y gruñó, como siempre hacía, antes de sentarse en el saco de dormir. Buenos días, Otzi abrió los ojos. La alfombra seguía tapando el conducto de cristal del techo, pero se derramaba suficiente luz por los lados y a través de la entrada tapada con una cortina como para ver el contorno de la habitación sin tener que poner los implantes de retina en infrarrojos. Orión gruñó una respuesta y bajó la cremallera de su saco de dormir. Otzi empezó a vestirse mientras el chico entraba en el baño. Al llegar allí Otzi había pensado que la ciudadela de hielo era como un horno. Después de un tiempo comprendió que solo era una reacción al frío que habían pasado hasta que Sarah los llevó a la ciudadela. A pesar de las fuentes termales y todo el calor corporal que empapaba la ciudadela, seguía estando varios grados por debajo de un ambiente realmente cómodo.
Se abrochó una de sus gruesas camisas de cuadros encima de la camiseta, se abotonó los pantalones de cuero y después se puso un segundo par de calcetines. Solo entonces se levantó y apartó la alfombra del conducto superior. Orión dejó escapar un gemido malhumorado de queja cuando estalló la luz roja en la habitación. El muchacho no lo estaba pasando nada bien en la ciudadela de hielo. La forma que tenía de confinarlos en un espacio físico cerrado, la monótona rutina, la dieta insípida, todo aquello chocaba con el bullicio natural de cualquier adolescente. Aunque lo peor era que no había nadie que tuviera algo parecido a su edad. No hay ninguna chica, se había quejado el muchacho al segundo día. No he visto ninguna, así que le pregunté a Sara. Dice que hubo algunos veinteañeros hace un par de años, pero que siguieron a los Sylphen y se fueron. ¿Sí? Bueno, tampoco te estás perdiendo nada, le había dicho Ochie. A él le había molestado un poco que la cordialidad con la que había tratado a Sara no hubiera sido correspondida. ¿Cómo puedes decir eso? Tú has tenido cientos de esposas. Cierto, dijo Ochie con modestia. Yo nunca he tenido ninguna chica, dijo Orión con aire desgraciado. ¿Ni siquiera en Livington? Había unas cuantas con las que iba por ahí. Me gustaba una. Irina. Nos besamos y eso, pero te viniste a recorrer los senderos conmigo. La verdad es que ella se largó con Leonard. Ese tío se ha acostado con la mitad de las chicas del pueblo. Ah. Ya. Bueno, ¿y mujeres? Ya. ¿Quién las entiende? Pues tú debes de entenderlas, Ochie. Orión había adoptado una de aquellas expresiones luctuosas y desesperadas que siempre ponían incómodo a Ochie. ¿Cómo les hablo a las chicas? Nunca sé qué decir. Dímelo, por favor. En realidad es muy simple. Da igual lo que digas, solo tienes que tener confianza en ti mismo. ¿Sí? Sí. A Ochie le preocupó que el muchacho estuviera a punto de empezar a coger apuntes. Cuando estés en una fiesta, encuentra una chavala que te mole, rompe el hielo y luego déjala que haga la mitad del trabajo. Se supone que es una relación de igualdad, ¿no? Supongo. Entonces déjalas que hagan su parte. Y si no hay nada, si no salta la chispa, sin problemas, tío, pasas a la siguiente chavala. Recuerda, ellas tampoco hicieron saltar la chispa, se están perdiendo a un gran tipo. Tú. Allá ellas. Orión se lo pensó durante un buen rato. Ya entiendo. Tienes razón. Para eso estoy aquí. Bueno, ¿y qué digo? Para romper el hielo, ¿hay alguna buena forma de entrarles? Haya. Ochie pensó en los pocos y horrendos recuerdos que había conservado de sus tiempos de instituto. Bueno, invitarlas a bailar es todo un clásico. Claro que tienes que saber bailar, a las chavalas les mola eso en un tío. ¿Puedes enseñarme a bailar, Ochie? Bueno, hace ya mucho tiempo de eso, chaval. Será mejor que le pidas a alguien como Sara que te enseñe algunos pasos decentes, ¿vale? De acuerdo. ¿Y una forma de entrarles? Ya. Sí. Claro. HMM. Vale, me acuerdo de una que usé en una fiesta en Los Antons, hace ya mucho tiempo. Te acercas a una chica y le miras el cuello del vestido o lo que sea y cuando te pregunte lo que estás haciendo, dices. Estaba comprobando la etiqueta y tenía razón, dice. Echa en el cielo. Orión se quedó quieto un momento y después se echó a reír. Pero eso es patético, Ochie. Esa no era la respuesta respetuosa que Ochie estaba esperando. Malditos críos de hoy en día. A mí me funcionó. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Orión a toda prisa. Se me ha olvidado, tío, fue hace un siglo. Sí, ya. Creo que le voy a preguntar a Sara. Seguro que se le dan mejor esa clase de cosas. Que yo sé ligar, chaval. Estás hablando con el experto número 1 de la federación en este tema. Orión sacudió la cabeza y se alejó hacia la cueva de la piscina con una risita. Echa en el cielo. Ochie enrolló el saco de dormir, que, junto con el de Orión, metió directamente en la red de seguridad de cable de carbono que contenía sus mochilas y que parecía una telaraña negra que había envuelto todas las bolsas y demás fardos. Un candado mecánico cerraba el cable de seguridad de la red. Ochie se las había arreglado para enrollarlo alrededor de una punta de roca de la pared para asegurarse de que nadie se lo afanaba. Después de pasarse siglos moviéndose por la federación, Ochie sabía hasta qué punto era verdad ese viejo refrán que decía que cada conservador no es más que otro liberal al que han atracado.
No confiaba ni una pizca en sus compañeros de viaje, sobre todo en aquellos menos afortunados que él. Que en esos momentos eran casi todos los presentes en la ciudadela de hielo. La comida enlatada, los botiquines y el moderno equipo ligero que había en esas mochilas eran la única oportunidad que tenían de salir de ese planeta. Durante la primera semana o así, cada vez que volvían a sus habitaciones, había nuevas rozaduras y arañazos en la roca, de alguien que había intentado aflojar la red de seguridad o aplastar el candado. Se llevaron los platos y los cubiertos a la sala principal y se unieron a la corta cola que esperaba el desayuno. La comida era igual que todos los días, el pequeño montón de fruta del árbol de cristal, hervida y hecha puré que parecía una remolacha aplastada, junto con un par de lonchas fritas de ballena de hielo con un aspecto alarmantemente gris y grasiento. También había una taza del té local, hecho con las frondas secas y trituradas de unos líquenes. Cuando terminaron la comida volvieron a sus habitaciones para enfundarse en las gruesas chaquetas de piel de ballena de hielo y los monos. Orión subió a los establos, donde se pasaría varias horas limpiando a los animales y luego metiendo nuevas balas de riongos para que comieran. Aunque los tetralucios, que parecían renos azules del tamaño de caballos, podían comer la bazofia que quedaba de las cocinas de abajo. Otsie subió al taller del primer nivel. Seguramente, en un principio, aquella gran sala circular estaba destinada a más establos, tenía una puerta giratoria lo bastante grande como para que pasara un elefante con comodidad, pero la nueva chusma que habitaba la ciudadela de hielo la utilizaba para guardar los grandes trineos cubiertos de los que tiraban los estúpidos e inmensos Ibnan. También era la carpintería donde se trabajaba, no la madera, sino el hueso de ballena de hielo, que tenía unas propiedades muy parecidas. Allí también se curaba el cuero y la grasa se convertía en aceites varios. Además se llevaban a cabo las reparaciones de los escasos y valiosos artefactos comunales de metal que tenía la ciudadela, como la cocina o los calderos. Las herramientas eran sobre todo hojas de piedra o de cristal que daban forma y tallaban el hueso. Los que llegaban con sus propias navajas, alicates o instrumentos multiuso se aferraban a ellos y los trataban como la valiosísima moneda que eran. No había ningún artesano auténtico, y tampoco tenían que serlo, todo lo que hacía falta era un conocimiento básico de mecánica. La ciudadela de hielo seguía tirando a un nivel que era prácticamente medieval. La tarea que llevaba 3 días absorbiendo los esfuerzos de todo el mundo era la reparación y arreglo de los patines de 2 de los grandes trineos cubiertos. Habían terminado con uno y el segundo descansaba a un par de metros del suelo, sobre gruesos tocones de cristal, a la espera de sus patines recién tallados. En el taller apenas se superaban los 0 grados, el agua de un manantial caliente corría por los canales curvados que había bajo el suelo de piedra y mantenía el aire más o menos templado. Como el resto de la ciudadela de hielo, el mecanismo calefactor estaba gastado. Las gruesas losas que cubrían los canales se habían agrietado y movido a lo largo de los siglos. Unos penachos tenues de bruma se escapaban por una docena de sitios y dejaban el ambiente húmedo y empalagoso. La condensación cubría las paredes y los bancos de trabajo con una capa de humedad que oxidaba cualquier metal que se dejara al aire demasiado tiempo. Alrededor de la puerta giratoria había una molesta capa permanente de escarcha. Otsie se aseguraba de no quitarse los guantes de lana en ningún momento y por eso le costaba más usar las herramientas. Tenía que moverse con lentitud y pensar en lo que estaba haciendo. Pero sin los guantes, los dedos se le enfriaban demasiado y perdía sensibilidad. Y era entonces cuando ocurrían los accidentes de verdad. Se reunió con el equipo de reparaciones, 3 humanos y un Koroki, que levantaba el primer y pesado patín para colocarlo en su sitio, en el extremo de las patas, y lo deslizaban hacia atrás bajo las directrices de George Parkin. George llevaba en la ciudadela de hielo tanto tiempo que se había convertido en el capataz extraoficial del taller. No cabía duda de que era el carpintero más competente. El nuevo patín encajó a la perfección y las colas de Milano se deslizaron en sus ranuras con la ayuda de un poco de aceite para lubricarlas. 2 de los miembros del equipo se pusieron a asegurar las juntas con clavijas hincadas de lado y pegadas con cola. Otsie ya había salido 6 veces en los trineos como parte del grupo de recolección, 25 humanos y alienígenas armados con escaleras de mano y cestas. En cada ocasión, habían partido con las primeras luces del alba rumbo al bosque de árboles de cristal que rodeaba la inmensa y desolada depresión. Las cuñas de color ópalo que florecían en el extremo de cada rama de los árboles maduros eran en realidad un fruto comestible, un pequeño nudo de carbohidratos casi insípidos rodeados por una cáscara dura. Sin ellos, los habitantes de la ciudadela de hielo no podrían sobrevivir.
Hacían falta un par de años para que uno de esos frutos alcanzara el tamaño de una manzana, así que tenían que cosecharlos en una rotación estricta. Apuntaban cada viaje laboriosamente en unos toscos mapas de cuero que marcaban las secciones radiales del bosque cercano. Cuando llegaban allí, recoger la cosecha era un trabajo físico agotador, 10 horas con solo un pequeño descanso, 10 horas que te pasabas trepando a las escaleras envuelto en gruesas capas de ropa y un abrigo de piel para derribar la fruta con una vara de hueso. A Osie le fascinaba aquella fruta. Al verla se había convencido de que los árboles de cristal debían de ser una especie de biología transgénica, o el equivalente que fuera para la ciencia Sylphen. Varios miembros del grupo de recolección recorrían los traicioneros barrancos rocosos que cruzaban el bosque, donde trozos de líquenes que tardaban décadas en crecer cubrían los escarpados lados en alfombras peludas de un color gris azulado. Los arrancaban como una panda de vándalos en una parranda de destrozos. Los hongos también eran un tesoro, los tetralucios los olisqueaban entre las grietas estrechas del suelo helado para que pudieran recogerlos con picos y palas. Entre todos conseguían la carga suficiente para alimentar a la ciudadela de hielo otro par de semanas. La recolección y la consiguiente cocción y procesamiento de la fruta y los hongos eran un esfuerzo comunitario. Todo el mundo contribuía como podía al mantenimiento general. Sarah le dijo que era un sitio bastante civilizado la mayor parte del tiempo. Ella solo recordaba una vez en la que las cosas se habían puesto desagradables, la cacería de los Sylphen había tardado más de un año en llegar y se había acabado la carne de ballena de hielo. El equipo del taller levantó el segundo patín y lo colocó en su sitio antes de la comida. Otsie se apartó un poco con George Parkin para observar cómo hincaban las clavijas. 2 días, dijo George muy contento. Tenía una especie de marcado acento regional inglés que Otsie no terminaba de ubicar. La cola se habrá secado y podremos volver a sacarla. Se llevó la pipa de hueso a la boca y encendió las frondas secas de líquen. El olor era nauseabundo. ¿Cuántos trineos grandes tenemos?, preguntó Otsie apartando el humo con la mano. 5. Estoy planeando construir otro después de la próxima cacería, cuando tengamos unas reservas decentes de hueso. Tengo unas cuantas ideas para hacer unas mejoras y los viejos se han reconstruido tantas veces que están perdiendo fuerza. 5 trineos grandes y, ¿qué? ¿Unos 7 pequeños? 9 si cuentas los individuales. Eso no es suficiente para llevar a todo el mundo, ¿no? No. Los 5 trineos grandes nos llevan a unos 20 cuando vamos detrás de la cacería. Podríamos ser muchos más, pero tenemos que cargar también con las tiendas. Ahí fuera las noches son diabólicas, necesitamos esas tiendas de piel de doble capa. Y también tenemos que dejar sitio suficiente en los trineos para traer a las ballenas de hielo. Son unas bestias muy grandes, ya verás. Pero hay suficiente hueso dentro de la ciudadela de hielo para construir más trineos. George le lanzó una mirada irónica y le dio una buena chupada a su pipa. Pues no, que sobre no. Sillas, catres, marcos de alfombras. Hay 1 tonelada. La gente usa todo eso. El hombre parecía bastante indignado. Quizá quieran utilizarlo para otra cosa. ¿A dónde quieres llegar, muchacho? Otsie se pasó el dorso del guante por la nariz. Como siempre le pasaba en el taller, la tenía fría y le moqueaba. Estoy hablando de sacar a todo el mundo de aquí. A todos a la vez. La sota de oros, chaval. ¿Cómo se te ocurre eso? La gente sale de aquí siguiendo a la cacería, ¿no? Pero van a pie, o a veces sobre esquís. Tienen que ser muy rápidos para no quedarse atrás. Sí. Así que seguimos a la cacería con los trineos. Metemos a todo el mundo dentro, humanos y alienígenas, nos llevamos a todos los animales, los tetralucios, los lontrus y los hibnan. Los utilizamos por turnos para que tiren de nosotros y soltamos a los agotados si no queda más remedio. Pero de ese modo podemos seguir a los Sylphen. Tío, podemos conseguirlo. George se sacó la pipa de la boca y la examinó con gesto solemne. Es una idea estupenda, chaval. Pero estos trineos grandes no serán capaces de atravesar el bosque que hay al otro lado de los terrenos de caza. Muy bien. Entonces los desguazamos y construimos una flota de trineos más pequeños. Serán más ligeros, más fáciles de arrastrar, más rápidos. Incrementarán nuestras probabilidades. Sí, chaval, es muy probable. Pero ¿cómo resuelve eso la razón por la que estamos aquí? ¿Qué quieres decir, por qué estamos aquí? Estamos aquí porque cogimos el sendero que no era. Ah, ¿sí?
Tú sigues pensando que todo en la vida tiene lugar en un nivel físico, pero ¿qué pasa con tu espiritualidad? Mi espiritualidad está muy bien y deseando salir de aquí a toda leche. Entonces me alegro por ti, chaval. Pero yo no estoy listo para irme. Creo que estamos aquí por una razón, todos y cada uno de nosotros. La ciudadela de hielo está enseñándonos algo sobre nosotros mismos, cosas que necesitamos saber además de cosas que no queremos saber, necesariamente. Creo que estamos aquí por una razón. Todos sabemos que en la Federación eres un hombre rico, mucha de la gente que recorre los senderos lo es. Yo lo era. En mis tiempos fui un auténtico cabroncete, un vago. La mierda habitual, nacido en una familia con más dinero que sentido común. Soy de Yorkshire, sí, señor, nacido y criado allí, como manda la tradición. Nuestra familia hizo una fortuna con las sobras, las recogían y las vendían, eran capaces de sacar latón del barro. Llevábamos siglos haciéndolo, reciclando cosas antes de que nadie oyera siquiera el término reciclar. Y después Europa se volvió loca con la idea. Si era tóxico, no se podía usar, y lo que se te permitía usar tenías que reutilizarlo. Terminamos con montañas de frigoríficos porque las sustancias químicas no se podían sacar de los sistemas de enfriamiento, y luego montañas de ordenadores y montañas de coches. Teníamos los puñeteros Alpes de bienes de consumo a la espera de que los desguazaran y refinaran de una forma limpia. Esa fue la segunda fortuna de nuestra familia. Entonces llegasteis tú y tu amigo con los agujeros de gusano y lo único que se quería hacer era tirar los venenos y la contaminación al espacio. Nos deshicimos de las lujosas plantas de reciclado pero seguimos recogiendo la basura de la gente y la tiramos por vuestros agujeros abiertos. Nuestra tercera fortuna. La corporación DADM, dijo Otsie. Son la empresa de tratamiento de desechos más grande de Europa. ¿Tu compañía es esa? George asintió, satisfecho de que Otsie conociera el nombre. Pues sí, esa misma. ¿Sabes qué significa DADM? Granos de arena de montañas. Me imaginaba algo así. Y en medio de todo eso nací yo. Jamás di un palo al agua en toda mi vida, por aquel entonces era un auténtico gandul, un inútil, un apático y la mitad del tiempo iba colgado. El dinero se ocupaba de todo. De las fiestas, las mujeres, los viajes, las drogas, los rejuvenecimientos y siempre disfruté de lo mejor de lo mejor. Y sabes que, la tercera vez que lo repites es un puñetero aburrimiento. Así que seguí los senderos para encontrar a las hadas, porque eso es lo único que el dinero no puede comprar. ¿Y ellos te trajeron aquí? Pues sí, eso hicieron. Y ahora estoy aprendiendo lo que soy, señor Isaacs, estoy aprendiendo lo que significa vivir como una persona real. Aquí soy importante, la gente me pregunta qué hay que hacer con el hueso de ballena de hielo, cómo se arregla, cómo se le da forma, cómo puede encolarlo, cómo cerrarlo. Ahora me respetan. Quizá a ti no te parezca gran cosa, tú eres alguien que ha logrado algo de verdad en su vida, pero este respeto yo me lo he ganado y me lo he ganado a pulso. Por eso estoy aquí. Al final me iré, todos nos vamos de un modo u otro, o bien salimos de aquí caminando o morimos en el bosque. Pero hasta ese día, haré lo que pueda para ayudar al resto de mis amigos en sus malos momentos. ¿A todo el mundo le das el mismo discurso? A los que lo necesitan, sí. Pero ya veo que tú no con toda tu sabiduría. Así que déjame ponerlo así. ¿Y si todos nos vamos como tú sugieres y aún así nos quedamos atrás? ¿Y si los senderos nos rechazan? Nos quedaríamos todos atrapados en el bosque, demasiado lejos para volver aquí, metidos en un auténtico lío. Y tampoco es que pudieras llevarte a todo el mundo. Hay gente como yo y luego están los Koroki, esos no van a irse. Este sitio es perfecto para ellos. ¿Y qué pasa con los que lleguen después? ¿Qué crees que os habría pasado si Sarah no hubiera ido a buscaros y os hubiera acogido? En eso tienes razón. La tengo. Este sitio tiene un propósito. Solo porque no quieras estar aquí, eso no significa que no tenga sentido. Ya. Supongo que será mejor que me ponga a trabajar en un plan B, ¿no? George agitó la pipa y lo señaló. Hazlo. Pero asegúrate de volver después de comer. Necesitamos que nos eches una mano para bajar el trineo de esos bloques. Claro. Otsie dio un par de pasos y después miró atrás. George, tú no sabrás una buena forma de entrarle a una chica, ¿verdad? George se tomó un momento para examinar su pipa. Si la supiese, no la desperdiciaría con tíos como tú. Otsie dejó el taller y bajó a sus habitaciones.
George le había hecho recordar los peores días del instituto, todas aquellas veces que había terminado delante de la oficina del director. La charla que te daban siempre era peor que cualquier castigo. No podía decírselo a George, ni a Sarah, la verdad, pero la razón por la que se había estado planteando la huida en masa era Orión. El caso era que no podía estar seguro de conseguir salir de allí si se llevaba al chico consigo. Si fuera solo no habría problema. Sabía esquiar, incluso había empezado a tallarse un par de esquís de hueso. Ningún Sylphen se iba a escapar de un humano con esquís, por muy veloces que fueran. Y tenía sus paquetes de comida, las bebidas energéticas y el equipamiento ligero, todo lo cual lo podía llevar encima. Pero Orión y el chico ni siquiera había visto la nieve antes de llegar allí, por no hablar ya de saber moverse por ella. Y mientras planeaba la huida no podía dejar de pensar en una idea que se enroscaba en el fondo de su mente, lo sencillo que sería dejar a Orión allí. Quizá incluso llegara un día en el que no tendría más alternativa. No era como si hubiera salido en busca de iluminación espiritual o una satisfacción como George y la mayor parte de los demás. Se había adentrado en los senderos por una razón. Y solo Dios sabía lo que estaba pasando en la Federación en esos momentos. Otzi atravesó la sala principal y entró en el pasadizo que llevaba a su grupo de habitaciones. El Toche estaba allí, saliendo de la cueva que utilizaban para dormir. Era el alienígena que Otzi había confundido con un Raziel joven el día que había llegado a la ciudadela de hielo. A primera vista había sido un error normal. El Toche tenía un cuerpo romo parecido, como un huevo aplastado, de unos 3,5 metros de largo y a Otzi le llegaba a la mitad del pecho. La piel era una especie de pelo erizado del color de un caramelo oscuro que daba la sensación de ser unas 2 tallas más grande de lo que debía. El cuerpo entero estaba cubierto de arrugas y frunces, como la cara de un bulldog. Unas extrañas frondas pequeñas, marchitas y negras le surgían de los pliegues, como si le estuvieran saliendo algas. Parecían unos parásitos correosos muertos que se estaban secando y haciéndose tan quebradizos bajo la atmósfera de la ciudadela de hielo que empezaban a caérsele. La boca era un pequeño esfínter labial que formaba un morro en el vértice del frente cónico y parecía demasiado pequeña dado el tamaño del cuerpo, aunque cuando se abría, se veía una colección circular de dientes muy apretados. El ojo, o lo que la gente creía que era su órgano de la visión, era una pirámide curva que estaba 1 metro más o menos por detrás de la boca, compuesto por 3 secciones ovaladas de carne negra traslúcida. La anterior era el doble de larga que el otro par y se curvaba hacia debajo de modo que pudiera seguir el perfil corporal. Pero lo más interesante era el modo que tenía de moverse el alienígena. 2 gruesas cadenas de tejido gomoso recorrían su bajo vientre, como si fueran los esquís de un trineo, salvo que se ondulaban como serpientes para empujarlo y hacerlo avanzar. La superficie de las cadenas estaba moteada de manchas grises y marrones, como si fueran magulladuras, con algunas grietas que rezumaban un fluido corporal legañoso. Sarah había dicho que el Toche estaba muy mal cuando lo encontraron al borde del bosque de árboles de cristal. Aunque las cadenas eran un método biológico de locomoción bastante sofisticado, por su naturaleza no podían llevar un revestimiento protector. Era obvio que el Toche provenía de un clima cálido. Las cadenas estaban casi congeladas de moverse por el suelo helado, donde habían sufrido un contacto casi constante con la tierra congelada. Eso había sido más de 2 años atrás y la piel todavía no había terminado de crecerle bien. Un segundo par de cadenas le sobresalían de la espalda. Eran más cortas, se extendían poco más allá del ojo y eran más bulbosas. Otzi las había visto hincharse para sujetar tazas y platos, o para ayudar a levantar objetos que eran demasiado pesados para los brazos humanos, como amebas gigantes que tomaran forma y se convirtieran en zarcillos o mandíbulas regordetas. En lo que a utilización de herramientas se refería, era un concepto muy evolucionado. De hecho, lo único que convenció a los demás residentes de la ciudadela de hielo de que se trataba de un ser inteligente fueron aquellos miembros que podían manipular objetos, junto con unos cuantos artefactos de alta tecnología que llevaba en un cinturón polivalente. En los 2 años que aquella criatura llevaba allí, nadie había conseguido comunicarse con ella. No emitía ningún sonido con la boca, por no hablar ya de articular palabras. Y que ellos supieran, estaba sordo. Habían intentado hacer unos dibujos con tizas en una losa, pero no parecía entenderlos. Lo único que les quedaba eran gestos sencillos con los brazos. Ven, quédate, vete, levanta, baja. La mayor parte del tiempo cooperaba, como si fuera un perro pastor bien entrenado. Ni siquiera sabían su verdadero nombre, los Kuroki lo habían llamado Toche, que en su idioma de ululatos y silbidos significaba
Gusano grande y gordo. ¿Y qué estabas buscando ahí fuera? Caviló Otsie en voz alta cuando se encontró delante de él. El morro del Toche se agitó un poco de un lado a otro, lo que a Otsie le recordó a un animal que espera su castigo. A sus ojos tenía la misma actitud que un perro apaleado, pero, claro, supuso que si todo lo que hacía cada día era acarrear cubos de agua desde la fuente a la cocina, con los dedos helados, e incapaz de hablar con nadie ni saber lo que pasaba en el exterior, él también estaría muy deprimido. Muy bien, vamos a ver. Rodeó el flanco del Toche y apartó la cortina de la puerta. No estaba seguro, pero le pareció que habían movido un poco la red de seguridad, como si algo la hubiera pinchado con suavidad. Venga, vamos. Llamó al Toche con un gesto exasperado. La gran criatura dio la vuelta con suavidad en el pasadizo y se deslizó en el interior del dormitorio. Una vez más, a Otsie le sorprendió lo ágil que era el alienígena, para el tamaño que tenía podía moverse con una rapidez y una precisión notables. Se sentó en el catre y se quedó mirando al Toche, después hizo un gesto que abarcó la habitación. Adelante. El alienígena no se movió. Mantenía su gran ojo frontal perfectamente alineado con el humano. De acuerdo. Otsie se acercó a la red de seguridad e introdujo la combinación del código del candado mientras tapaba el movimiento con el cuerpo. Todavía no se fiaba. Una vez abierta la red, sacó varios artículos, comida, ropa, una lámpara de queroseno, el costurero, una matriz de mano y después lo colocó todo en el suelo delante del alienígena. Las cadenas locomotoras del Toche se aplanaron un poco y lo bajaron, luego el manipulador de la izquierda sobresalió en forma de esbelto tentáculo que cogió la matriz. La punta apretó cada uno de los 5 botones que tenía. Pero la unidad siguió muerta. Ajá, dijo Otsie. Solo alguien familiarizado con la tecnología podría entender un botón. Así que entiendes de tecnología pero no podemos comunicarnos. ¿Por qué no? Se recostó en el catre y miró otra vez al Toche. Quizá fuera una interpretación humana, pero el alienígena parecía haberse hundido un poco, decepcionado por el fallo de la matriz. La criatura la dejó en el suelo poco a poco, las pequeñas frondas negras susurraron como las hojas con la brisa del otoño. No utilizas el sonido, así que, ¿con qué nos deja eso? ¿Telepatía? Lo dudo. ¿Campos magnéticos? Las abejas y las ratas troquen de los páramos pueden sentirlos, pero lo más seguro es que los silfen los estén bloqueando. Es posible, entonces. ¿Algo electromagnético? Idem para las ondas de radio, la matriz está muerta. ¿Formas? Eres perceptivo, visualmente hablando, así que esa es otra posibilidad. Pero yo no puedo hacer el truco del brazo que cambia de forma y Sarah dijo que no entendías los dibujos. Otsie ladeó la cabeza hacia un lado. Claro que eran dibujos humanos y yo tampoco entendería los tuyos. Es decir, si los dibujases. Esa sí que es una diferencia cultural. ¿Vosotros tenéis arte? Otsie se detuvo. Se sentía un poco absurdo hablando en voz alta con un alienígena que no podía oír. Todavía tenía al Toche delante de él, con el ojo frontal perfectamente alineado. Otsie cambió de posición unos centímetros por el catre y la parte frontal del Toche se movió un poco para rastrearlo. ¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres decirme? No, que no. ¿Cómo? Otsie se quedó mirando el óvalo alargado de carne negra y brillante que lo estaba apuntando directamente. No era un sonido, sino una emisión de ahí. Mierda. Cambió los implantes de retina a infrarrojos y el cuerpo del Toche quedó plagado de extrañas signaturas térmicas que insinuaban la ubicación de vasos sanguíneos y órganos ocultos bajo la piel. Otsie fue recorriendo poco a poco todo el espectro visual hasta que alcanzó el ultravioleta. Joder. Otsie saltó hacia atrás en un acto reflejo y se cayó del catre. El ojo delantero del Toche estaba repleto de complejos patrones bailarines de una profunda luz morada que apuntaba directamente hacia él. Cuando Orión regresó a sus habitaciones un par de horas después de la comida, se encontró al Toche casi bloqueando la entrada. Otsie estaba sentado en su catre, esbozando algo con furia en uno de sus cuadernos, con un lápiz. El suelo de roca estaba cubierto de trozos de papel, todos con diseños extrañísimos, como flores dibujadas por un niño de 5 años en las que cada pétalo estaba representado por un relámpago dentado. George Parkin te estaba buscando, empezó a decir Orión. ¿Por qué está eso aquí dentro? Otsie le dedicó una sonrisa de maníaco, el cabello de chiflado le surgía como una pelusa de la cabeza, como si lo hubiera golpeado una gran carga estática. Ah, aquí el Toche y yo estamos charlando un poco. Era incapaz de evitar el tono engreído.
¿Eh? Fue todo lo que consiguió decir Orión. Otsie cogió uno de los trozos de papel que había arrancado de la libreta. El diseño era como una roseta de vidrio partido, pero había una palabra garabateada en la esquina superior. La otra mano de Otsie levantó un zapato de cuero. La mitad de los contenidos de las mochilas estaban esparcidos por el suelo. Este es el símbolo de zapato, dijo con tono alborozado. Sí, mira, lo está repitiendo. Claro que podría ser el símbolo de piel violada de animal muerto, pero ¿a quién coño le importa? Lo estamos consiguiendo. Estamos construyendo un vocabulario. Orión miró a Otsie y luego a Tochere. ¿Haciendo qué? El símbolo. Hay otros componentes, pero se mueven todo el tiempo. Los veo, pero no puedo dibujarlos. Así que de momento me limito a lo más básico. Creo que las partes móviles podrían ser códigos gramáticos o información de contexto. Otsie, ¿qué símbolo? Siéntate. Te lo contaré. ¿Habla con dibujos? Preguntó Orión 10 minutos más tarde. Esa es la explicación más sencilla, sí. ¿Y cuál es la complicada? El patrón que proyecta es el lenguaje visual del dibujo, como cuando nosotros les damos nombres a las cosas. Me imagino que cuando se comunican dos de ellos es muchísimo más rápido. Hay un montón de información en una imagen de esas. Estoy seguro de que yo solo estoy recibiendo lo más fundamental. De hecho, voy a intentar enseñarle el alfabeto humano. Pero no me sorprende que no entendiera los dibujos que intentó hacerle Sara, es como la diferencia que hay entre dibujar un hombre con 4 palos y ver un holograma a todo color de un hombre. Me temo que Tochee tendrá que aprender a rebajarse un poco y pensar a nuestro nivel. Eso está bien. Entonces, ¿por qué da la sensación de que es el mayor desastre del mundo? Bueno, para el Tochee está bien y eso, pero escribir notas no nos va a sacar de este mundo de mierda, ¿no? ¿Tú crees? Otsie sonrió. ¿Sabes qué fue lo primero que me preguntó el Tochee? ¿Puedes sacarme de aquí? Eso significa que podemos formar un equipo. Los tres seremos un gran equipo. ¿Y eso? Tochee es fuerte, y rápido. Y eso es lo que necesitamos para seguirles el ritmo a los Sylphen. Él no puede salir, Otsie. Se congela. Tengo unas cuantas ideas sobre eso. Se las comentaré a George por la mañana. Orión le lanzó al gran alienígena una mirada curiosa. ¿De veras crees que puedes hacerlo, conseguir que se venga? Eso espero, tío. Hasta ahora solo hemos estado enredando un poco, para hacernos saber que podemos hablar. Ahora tenemos que construir una auténtica red de comunicación. Tengo algunos programas en mis implantes que siguen funcionando, más o menos. Son protocolos de traducción e interpretación, como los que utiliza el T cuando se encuentra con una nueva especie por primera vez. Te llevan desde el gato está en la alfombra hasta una discusión metafísica. Maldita sea, esto sería mucho más fácil si me funcionase la matriz. Pues menos mal que los implantes funcionan. Sí, supongo. Otsie, mira. Tochee extendió un fino zarcillo de su manipulador y cogió un trozo de papel del suelo. El diseño se parecía mucho a una espiral de copos de nieve. En la esquina, Otsie había escrito matriz o electrónica en general. ¿Por qué ese? Murmuró Otsie. Se quedó mirando al ojo delantero del Tochee en el que ardían unos diseños de color lavanda que se movían a toda velocidad. Ah, podría ser mecanismo de comunicación. Creo que el Tochee quiere que siga con eso. ¿Puedo mirar? Preguntó Orión muy emocionado. Esto tiene que ser mejor que los establos. Sí, puedes mirar. Pero va a llevar un buen rato.